A propósito de la ola de violencia que azota a México, ahora por cuenta de los enfrentamientos entre los carteles de la droga y los grupos de autodefensas en Michoacán, ¿cree usted que el presidente Peña Nieto ignora el problema o lo enfrenta cabalmente? Pueden escribirnos a las cuentas de Twitter que van a estar apareciendo en pantalla, son las cuentas en redes sociales de nuestro equipo periodístico. Y saludamos a esta hora en nuestros estudios de Washington a Christopher Wilson, él es investigador del Instituto México de Woodrow Wilson Center. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jason. Nos acompaña también en nuestros estudios de NTN 24 el general en retiro Leonardo Gallego, es asesor y consultor de seguridad pública y privada en México y exdirector de Antinarcóticos de Colombia. General, bienvenido a La Noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Grupos de campesinos que en Michoacán terminaron armándose ante la ausencia del Estado para defenderse. Al momento de configurarse fueron vistos con buenos ojos, pero hoy son un dolor de cabeza para los mexicanos. Quiero preguntarle al señor Christopher Wilson si estamos en este momento en Michoacán en una situación de estado de guerra. Yo creo que hay algo que parece mucho una guerra. Obviamente hay confrontaciones armadas que están pasando en varios lados. Son distintos grupos que están involucrados. Es algo que parece muy cercamente una guerra. Es una lucha que el Estado y el gobierno federal, sobre todo, tienen que tomar muy en serio. Hay una crisis, verdaderamente hay una crisis de seguridad pública, sobre todo, y solamente el gobierno federal de México tiene la capacidad de responder a algo de ese grado. Las autoridades locales y estatales o están cooptadas o rebasados por los grupos criminales y la situación, y solamente el gobierno federal puede responder en ese momento. General Gallego, civiles que no tuvieron miedo de enfrentarse incluso a las propias bandas de narcotraficantes en su estado para defenderse, pero ya terminaron siendo delincuentes. Sí, es que ningún argumento es válido para que grupos de particulares pretendan ejercer la autoridad y aplicar la justicia por su propia mano. El gobierno debe mantener el monopolio de la utilización, del empleo de las armas, de la aplicación de la autoridad y también de la justicia. Señor Christopher Wilson, ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto ha enviado hombres de la fuerza pública, de la policía, del ejército, para garantizar el control en la zona. ¿Por qué tomar una decisión cuando empiezan a haber enfrentamientos que dejan muchos muertos y no haber hecho presencia en el estado cuando fue necesitado por los ciudadanos? Bueno, yo creo que lo que está pasando hoy es un resultado de inacción por muchos años, no simplemente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino el gobierno pasado también, de varios gobiernos o unos gobiernos estatales. Obviamente había gente en los gobiernos que querían hacer algo, había intentos. Calderón como Peña Nieto han mandado ejército oficiales antes, pero no con el grado suficiente, con presupuesto suficiente para enfrentar la realidad de la situación. Llegan muy tarde, pero más vale tarde que nunca, y ahora lo que necesitamos ver es si tienen una estrategia bien definido para no simplemente ganar en confrontaciones armados con los grupos criminales y tal vez con algunos autodefensas también, pero más bien necesitan recomponer el Estado de Derecho en el estado de Michoacán, y eso es una meta, es un trabajo mucho más profundo y mucho más difícil que solamente confrontar y matar a gente. General Gallego, ¿y cómo un Estado recupera el control de una zona del país donde operan dos grupos con miles de hombres completamente armados? En este caso, por ejemplo, Michoacán se ha convertido en esa bomba de tiempo y ya el ejército está en las calles desde el gobierno pasado, desde el gobierno de Felipe Calderón. Ciertamente, así se ve ahora, pero estoy muy de acuerdo con Christopher que ha sido un grave error del gobierno y de las autoridades de la hermana República de México
no haber acudido con anterioridad, no haber escuchado de manera oportuna ese clamor de la comunidad de Michoacán y de otras regiones afectadas por la intervención de la autoridad legítima. Entonces, ante esa falta de presencia del Estado con sus autoridades operativas y judiciales, pues han resultado estos grupos de autodefensas ilegales pretendiendo sustituir a la autoridad legítima, al Estado, en enfrentamientos directos con las estructuras de narcotraficantes. Pero para lograr recuperar el dominio en esta zona afectada, pues deben consolidar indudablemente el Estado de Derecho. Deben restablecer el ejercicio de la autoridad, la aplicación de la justicia y devolverle a las comunidades locales esa confianza y esa credibilidad que por haberla perdido precisamente se han desviado hacia el apoyo a grupos armados ilegales. En la noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Entramos en contacto con uno de los 30 comandantes de las Autodefensas Pueblos Unidos de Michoacán, que lidera el médico José Manuel Mireles. Se calcula que en la actualidad 20.000 hombres están vinculados a este movimiento. Saludamos en Parácuaro, Michoacán, al comandante 5, integrante de estas autodefensas. Comandante, bienvenido a la noche y queremos preguntarle primero por qué decidieron alzarse en armas y combatir el narcotráfico en esta población. Pues decidimos hacer este movimiento porque pues ya no se podía vivir en paz, no podías estar ya en tus casas. El crimen organizado había avanzado tanto que ya era un imposible llevar tu vida a cabo, tus trabajos normales y todo lo demás. ¿Y quiénes los financian a ustedes? ¿De qué viven? Nosotros vivimos de nuestros trabajos normales. Por ejemplo, yo soy productor de limón, tengo 70 hectáreas y soy criador de caballos. Aparte a nuestro movimiento tenemos apoyos de empresarios, apoyos de recursos mismos de que uno apoya el movimiento. Principalmente, más que nada, por ejemplo, las mineras del municipio de Aguililla y Tepalcatepec, a los caballeros templarios los caballeros templarios les exigían de 5 a 6 dólares por tonelada de piedra. A nosotros, al llegar nosotros, eso se acabó, pero ellos en agradecimiento nos apoyan a la causa con $1. Entonces todo este apoyo se va directamente con un contador, y este contador a nosotros se encarga de darnos para el combustible, descompostura de carros y para comer, más o menos, entre comillas, pues. ¿Con cuántos hombres cuentan ustedes y en cuántos municipios de Michoacán están operando? Más o menos es un promedio de 9 municipios, y en el total nos contamos porque aquí toda la población participa. Más o menos estamos hablando, sí, de 20.000 hombres, más o menos, de 20 a 30.000 hombres ya unidos a esta causa. Y pues por donde vamos pasando se van uniendo más y más y más y más, pero por donde vamos pasando la gente de los municipios de hacia atrás, donde vamos limpiando, ya la gente vuelve con sus costumbres ya cotidianas, con lo cotidiano, con sus trabajos normales. La gente ya se dedica a trabajar en sus cosas normales, pero tienen sus armas pues listas para cualquier emergencia. Comandante, ¿y ustedes tienen pleno conocimiento y conciencia de que sus acciones están prohibidas y que en cualquier momento podría caerles el peso de la ley? Tenemos conciencia porque no creemos y nos está pasando lo mismo que en Colombia. El gobierno está totalmente corrompido por la corrupción, vendido, billeteado, como le puedan llamar. Aquí el líder era un hombre muy poderoso, similar, se puede decir, hasta Pablo Escobar, pero aquí o sea, creció tanto este monstruo que el pueblo decidimos ya no aguantar más. ¿Y no tiene miedo que usted y sus hombres terminen en la cárcel, que tengan que enfrentar la justicia en un futuro? No le tenemos miedo. Queremos
si es un delito defender nuestro pueblo de criminales, asesinos, violadores, extorsionadores, de todo eso, si algo tenemos que pagar en un futuro, no importa, preferimos la pena de muerte a seguir viviendo lo que estábamos viviendo. Ahora, comandante, el gobierno del presidente Peña Nieto les ha dado un ultimátum: o dejan las armas o se unen a la fuerza pública para combatir el narcotráfico. ¿Han contemplado alguna de estas opciones? Claro, y nos vamos a ir por la vía más legal. Por ejemplo, ahorita precisamente un compañero, en ausencia del doctor Mireles, que sufrió un accidente, mandamos a un compañero, a otro líder de nosotros, y estamos más o menos en el diálogo de, vamos a poner un ejemplo, 10,000 hombres, van a participar 4,000, por ejemplo, policías comunitarios, de que se les va a pagar un sueldo, y por ejemplo otros 3,000 nos vamos a hacer defensas rurales, y otros 3,000, el defensa rural ya no va a llevar sueldo, y los otros 3,000 que se van a llamar rurales tampoco van a tener sueldo. Vamos a ser personas pues que tengamos un negocio, un rancho o X. ¿Y qué dicen sobre la posibilidad de dejar las armas? En cuanto esté limpio o el gobierno nos entregue las cabezas principales, automáticamente no las dejamos, se las entregamos al gobierno, porque nosotros no somos de pleito. Yo en mi vida había agarrado un AK-47, un R-15, y jamás en mi vida. Yo por ejemplo, tengo muchísimos años que estoy en un club de caza y tiro, pero tengo mis armas registradas, tengo mi transportación ante la Sedena, y o sea, todo por la vía legal. ¿De qué cabezas habla? ¿Quiénes piden ustedes, comandante? A los más altos mandos, a los líderes del cártel de los Caballeros Templarios, a los líderes, que serían varios. Nazario Moreno, alias Chayo, el loco, que se hizo el muerto, que según ante el gobierno está muerto, pero no es verdad, está vivo. El Kiki Plancarte, Matracas, hay muchos, La Tuta, Servando Gómez La Tuta, o sea, son líderes que necesitamos que nos entreguen a todos esos, porque eso necesitamos exterminar, porque muere uno y están dos esperando el puesto. ¿Qué tan cierto es que el gobierno de Enrique Peña Nieto estaría prestándoles apoyo logístico y que incluso habría sacado de la zona con ayuda del ejército a su comandante, al señor José Manuel Mireles? No, es mentira. Aquí la inteligencia la hemos sacado de todos nosotros, porque no creo que seamos tontos nosotros. Nosotros somos personas que hemos salido a negar, somos empresarios. Aquí hay desde el más humilde hasta el más alto empresario aquí con nosotros. Entonces, entre todas estas personas hay demasiada inteligencia. Y como decimos, la unión hace la fuerza, y dos cabezas piensan más que una. Señor comandante de 5, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es uno de los jefes de las autodefensas en el estado de Michoacán, en México. Muy amable. Gracias a ustedes, y estamos para servirle en lo que se les ofrezca, y muchas gracias a todo el público en general. En Washington, señor Christopher Wilson, investigador del Instituto México de Woodrow Wilson Center. Ya ha escuchado usted las declaraciones de estos grupos de autodefensa. Se hacen llamar policía comunitaria y están convencidos de que están haciendo una labor por la comunidad. Pero como usted lo escuchaba, hablaba de exterminar, hablaba de limpiar. Están cometiendo crímenes igual que los narcotraficantes. Bueno, están haciendo un trabajo que está fuera de la ley, eso sí es cierto. A la vez yo creo que el rumbo correcto es intentar incorporar las energías, las fuerzas de esos grupos que realmente están trabajando para sus comunidades. En el Wilson Center hemos hecho unos estudios de otras partes de México y hemos identificado cómo tan importante es que la sociedad civil participa junto con el gobierno para confrontar estas situaciones, estas crisis de seguridad pública. Y en Michoacán estamos viendo algo diferente, porque esos grupos obviamente están armados, a diferencia de otros grupos de ONGs o grupos civiles. Pero es necesario que el gobierno tenga diálogo con ellos, que trabaje con ellos y busca una manera de incorporar esta organización y energía en sus propias fuerzas de combatir el crimen organizado en Michoacán.
General Leonardo Gallego, por su experiencia en Colombia, ¿usted considera que estamos en el mismo escenario en México que lo que pudo haber vivido 2 décadas atrás Colombia? Hay similitudes, indudablemente. Con esa situación tan grave que se nos presentó aquí en nuestro país hace aproximadamente de 15 a 20 años, que tuvimos que padecer y sufrir esa convergencia de estructuras armadas ilegales, de esas diferentes corrientes e ideologías que generaron tanta violencia y que ocasionaron tanto daño a nuestro país con consecuencias humanas y de todo orden, que todavía lógicamente siguen repercutiendo. Pero así como tuvimos esa experiencia de vivir este momento, pues también la hemos tenido de poderlo afrontar y con una estrategia apropiada, sortearla y superarla, como se puede mostrar con gran éxito en nuestro país de hoy. Queremos que ustedes opinen a propósito de nuestro tema de hoy, la ola de violencia que tiene azotados a los mexicanos por cuenta de enfrentamientos entre carteles de la droga y los grupos de autodefensas en Michoacán. Pueden seguirnos escribiendo en las cuentas de Twitter y respondernos la siguiente pregunta. ¿Creen que el presidente Peña Nieto está ignorando el problema o lo está enfrentando cabalmente? Vamos a leer mensajes de algunos tuiteros. Marcelo Dotti nos escribe: México sufre metástasis del tejido social por corrupción y violencia y exige a Peña Nieto que sea el arcángel San Gabriel. También escribe @Juanfe y dice: México no tiene la capacidad de luchar contra todos los carteles y menos pedir que no existan autodefensas. Ejemplo, Michoacán. También escribe Platascar y dice: si lo enfrentara cabalmente el problema no existiría y menos llegar a los alcances en que están. Vamos a hacer una primera pausa en el programa La Noche y al regresar vamos a evaluar los grupos delincuenciales que operan en esta zona, en el estado de Michoacán, hoy en disputa y que tiene prácticamente en un estado de guerra a una parte de México. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.